La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bien, han escuchado ustedes Proverbios capítulo número 7. Hoy venimos delante del Señor trayendo una palabra y un mensaje para cada uno de ustedes. Recuerda, hermano, que los proverbios nos ayudan a enderezar nuestros pasos, nos ayudan a encaminarnos dentro del estatuto y del mandamiento que Dios ha establecido para los hombres que hemos sido llamados a vivir una vida santa y a vivir una vida en armonía con el Señor. Con ustedes, Elsa Salas Mejía, invitándoles a su congregación de lunes a domingo. Tenemos un evento para usted. Cualquiera que sea su necesidad, llámenos al 696-2951. Nosotros estamos allí para ayudarle, para bendecirle y para darle una claridad acerca de lo que es la palabra del Señor. Vamos entonces a orar y a bendecir al Señor con nuestra oración que sale de nuestro corazón limpio y puro. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito el Señor que creó el universo con el poder de su palabra. Bendito el Señor que ordenó los cielos y la tierra con el poder de la palabra enviada.
Padre, gracias por su amor y por su misericordia. En este momento, bendito Señor, te solicitamos como pueblo unido, Señor, como uno solo, necesitado, Señor, de una sanidad. Por eso te pedimos que en este día envíes la palabra. Impón tus manos sobre nuestro cuerpo, declara la palabra y trae sanidad sobre cada uno de nosotros. Señor, te colocamos nuestra parte financiera para que seas tú abriendo las puertas necesarias para poder nosotros obtener el dinero que solicitamos o necesitamos para suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. Padre bendito de los cielos, queremos colocar nuestro espíritu para que tú día a día lo justifiques conforme a la palabra de Dios, para que mi alma sea santificada por el poder de la palabra y que mi cuerpo sea sanado por el poder de su palabra. Padre bendito de los cielos, gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad infinita, porque tú estás con nosotros y en medio de nosotros. Gracias, Señor, por cada prueba, por cada necesidad, porque hemos visto que tú estás con cada uno de nosotros. Quita de nosotros orgullos, jactancias, prepotencias y haz de nosotros un corazón noble y humilde, glorificando así el nombre del Señor y poder acercarnos día a día hacia ti, poderoso Salvador. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, por las misericordias que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Iglesia de Jesucristo, el verdadero camino, les da una cordial bienvenida a su programa. Queremos nuevamente invitarles a nuestras reuniones los diferentes días de la semana. Llámenos al 696-2951. Díganos cuál es su inquietud y a cuál reunión le gustaría participar. Queremos conocer a nuestros amables oyentes, sabemos que son muchos. Queremos saber qué tanto le ha edificado a usted la palabra, qué tanto ha cambiado su vida, la palabra de Dios, qué tanto usted ha tenido claridad con respecto a la palabra de Dios. Por eso es importante para nosotros su concepto, es importante para nosotros esa opinión que tú nos das. De todas maneras, es importante también para que nosotros sigamos tratando de llevar una palabra y un mensaje a todos aquellos que están en medio de nosotros. Le damos gracias a Dios porque nos ha regalado de su espíritu y hoy nos ha dado una nueva misericordia, una nueva bondad y un beneficio trae sobre nosotros la dignísima palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a dar hoy un tema maravilloso, así como los que Dios nos ha regalado. Pero hoy es un tema muy bonito, la verdad, y me gustaría que tuvieras en la mano un cuadernito y un lápiz para que usted apunte, para que usted tenga claridad sobre las cosas y sepamos si verdaderamente nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque vuelvo y le repito lo que les decía en el programa anterior. Tal vez estamos haciendo oraciones supuestamente de fe, para la fe y en la fe, y resulta que estamos actuando o estamos haciendo cosas que la Biblia condena, que no es del camino del Señor. Por eso yo le quiero invitar a usted nuevamente, tome un lapicito, tome una hoja, un cuaderno, ahí mismo en la Biblia, si lo quieres apuntar, para que lo lleves a toda parte. Y cuando vayas a hacer un acto de fe, cuando vayas a hacer algo, entonces usted sepa qué debe hacer para obtener esa bendición y esa respuesta a su petición. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando ya varios meses acerca de lo que es la duda. En el programa anterior hablábamos de que Santiago nos decía que debemos de pedir con fe. Y muchas veces nosotros tenemos el concepto de fe errado. Creemos
que ciertas cosas me lleva a mí a ser un hombre o una mujer de fe. Vamos entonces a definir lo que es fe de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Fíjese que aunque Pablo se lo envía a diferentes personalidades acerca de las cartas donde habla de fe, dependiendo de ese estilo de vida y dependiendo hacia quién va dirigida la carta, él hace una descripción acerca de la fe. Vamos a mirar entonces lo que me dice Pablo o nos enseña el libro de Hebreos acerca de lo que es la fe. La fe, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dejémoslo ahí. Ya les pongo como una tareita para que ustedes sigan leyendo este listado de oro de hombres y mujeres de fe. Me dice la palabra, dice, ahora bien, o sea, en este momento vamos a entender qué es la fe. Sabemos que la fe es la certeza. Primero es lo que me dice es la certeza de lo que se espera. Miremos entonces, vamos a analizar cada una de estas cositas y después le digo qué no es fe. ¿Cómo estamos haciendo esas oraciones que no son de fe y por eso no estamos obteniendo los resultados con respecto a nuestra oración ineficaz, a nuestra oración no respondida por el Señor y que de pronto nosotros estamos desanimados, desajustados? ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la respuesta a nuestra petición. Cuando hablamos de certeza, estamos hablando de seguridad. Recuerde cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos, de cierto te digo. Quiere decir, esté seguro de que las cosas que están escritas en la palabra, que las cosas que son dadas por Dios son veraces, son ciertas. Dios tiene dos cosas que me dice la palabra. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que él escribió. Estas dos cositas son importantes, que usted y yo las tengamos muy presentes, porque aquí todo lo que vamos a aprender se va a basar en mi fe y la palabra de Dios. La escritura dice que es la certeza de lo que usted espera. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te sane? ¿Que Dios resuelva un problema en tu hogar? ¿Que Dios vuelva a traer a tu esposo? ¿Que Dios vuelva a traer a tu esposa? ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te dé ese nuevo empleo? ¿Que Dios abra esa puerta que el hombre me cerró? Eso es lo que estás esperando. Si estás segura que Dios lo hará, Dios lo hace. Por eso es importante que usted y yo tengamos certeza, que estemos plenamente convencidos y seguros de que Dios lo hará. El segundo concepto que me habla a mí aquí, Hebreos, dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no estás viendo? La restauración de tu hogar. ¿Qué no estás viendo? Que puedas pagar tus compromisos u obligaciones bancarias. ¿Qué no estás viendo? La restauración de tu esposo. Que tus hijos entren en un camino y en una conducta aceptable dentro de la sociedad. Pero fíjese que el Señor está diciendo, eso es lo que tú ves, eso es lo que tú crees, porque usted está viendo y usted está creyendo por lo que está viendo. Pero aquí la palabra me está diciendo que debes tener convicción, es decir, estar muy segura que lo que usted espera se le va a dar. ¿Qué espera?
que tu esposo vuelva? ¿Qué espera? ¿Que tu hijo se encamine? ¿Qué esperas? ¿Pagar esos compromisos u obligaciones bancarias? ¿Qué esperas? ¿Volver al camino del Señor? ¿Qué estamos esperando? Que nos vayamos con el Señor. Usted y yo tenemos fe de que nos vamos a ir con el Señor. Pero ¿qué tal que estemos convencidos y de pronto estemos haciendo algo que la palabra de Dios lo condena? Por eso debemos de conocer la palabra de Dios para saber que estamos convencidos y de que vamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso aquí la escritura, la palabra de Dios me está diciendo certeza y convicción. Certeza de lo que usted está esperando y la convicción de que usted no lo ve. Pero usted, dice la palabra, usted lo cree. Dice la escritura que aquellos hombres que no vieron, pero que creyeron y esperaron, recibieron la promesa. Abraham, Gedeón, Abel, Enoch, todos estos personajes que la Biblia nos enseña que fueron hombres que esperaron en algo que no veían y que estaban seguros que las cosas se iban a dar y se iban a obtener en el tiempo, en el Cairo de Dios y no en el crono del hombre. Por eso la palabra del Señor me está diciendo, la fe, hermano, lo que Pablo le escribe a los hebreos es que tengan fe. Recuerde que ellos en el Antiguo Testamento no se habla de fe, no se habla de creer, se habla de rituales, de que ellos para que Dios los perdonara de sus pecados. Entonces aquí la palabra del Señor me está diciendo, mire lo que es importante y por qué le voy a definir esto, porque cuando ya desarrollemos qué no es fe, usted va a entender este versículo que se lo voy a leer. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiere decir que lo que usted ve, los árboles, los animales, el agua, las estrellas, los seres humanos, se hicieron no de cosas que ya estaban, sino de cosas que no existían, de cosas que estaban en el corazón de Dios, pero que se dieron acá porque Dios las colocó, las creó, ¿por medio de qué? La palabra de Dios. Tenga presente este versículo, porque es importante para que usted empiece a desarrollar su granito de mostaza. Empiece a desarrollar su fe que tiene allí guardadita y que no la quiere estrenar. Y que está pasando dificultades porque usted no ve lo que usted en su corazón anhela o en lo que usted está esperando. Entonces vamos a mirar acá a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la escritura, qué es fe y después vamos a mirar qué no es fe. ¿Por qué yo no recibo lo que yo estoy esperando? ¿Y por qué yo no veo lo que yo quiero y por lo que supuestamente yo estoy segura que Dios me lo dará? Conforme a su voluntad, dice el Señor, dice pida conforme a la voluntad. Pero entonces vamos a mirar este tipo de cosas porque podemos estar equivocados y podemos estar errados en las cosas que nosotros estamos haciendo. Bien, vamos a mirar entonces otro concepto de lo que es fe. Romanos capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjese que aquí el Señor me está hablando, me dice, tú tienes fe, tenla, pero ¿cómo la tienes? Dice, tenla en tu propia convicción, o sea, es por tu fe. Recuerda cuando el Señor sanaba, decía, porque has creído, por tu fe eres salva y eres sana.
Entonces, aquí juega es mi convicción, mi fe, mi certeza, mi seguridad, la convicción que yo tengo de las cosas de Dios y su palabra y las promesas escritas allí para todo aquel que quiera creer. Recuerda, Judas dice, el llamado, el amado y el guardado para Jesucristo. Usted ha sido llamado, usted dentro de ese llamado ha entrado en el amor de Dios y por entrar en el amor de Dios entras a gozar de la gracia, de la justificación, de la redención y la glorificación que Dios tiene para sus amados, dice la palabra. ¿Y qué más dice el Señor? Dice que si yo tengo fe y que si yo creo en el Señor, yo voy a ser guardado por medio del amor de Dios. Pero ese guardarme es para alguien, para Cristo, dice Judas capítulo 1, versículo 1. Eso es lo que me está enseñando a mí la palabra. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo, tú tienes fe, tenla, me parece maravilloso, me parece genial. ¿Estás segura de que crees en la palabra del Altísimo? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia fue escrita por Dios a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo? Crea que lo que está escrito aquí en la Biblia es la palabra de Dios. Crea, como dice Hebreos, que todo fue hecho por la palabra de Dios, no por lo que dicen los científicos, que el mundo fue hecho por un golpe de suerte, que una explosión de meteoritos, que el hombre viene del mono, del pescado, de no sé dónde, porque son personas, como dice el Señor, que a veces los muchos libros nos hacen locos. Y eso le dijo un emperador a Pablo. Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando del Señor. Y cuando nosotros no nos entienden, pues nos tildan de locos, como dice el Señor en su palabra. Bien. Volvemos entonces a lo que dice Romanos 14:22. ¿Tienes fe? Sí. ¿Estás convencida de que tu oración está acorde a lo que dice la palabra de Dios? Yo creo que no. Creo que no. ¿Y sabes por qué dudamos? Porque no conocemos la palabra. No conocemos el trasfondo de la escritura. No conocemos en sí qué me está diciendo la Biblia. Porque no nos interesa conocer. A mí me gusta que me hablen que Dios me va a dar casa, que Dios me va a dar un carro, que Dios me va a dar... Hermano, las personas que buscan esas cosas están buscando carne. Vuelvo y le repito lo que yo les dije en el programa anterior. El resultado de mi fe, de mi caminar y mi espiritualidad y mi santidad con el Señor me da un fruto que se llaman las añadiduras. Y las añadiduras es eso que usted está buscando, que lo quiere poner en primer lugar cuando eso viene por causa de mi relación con el Señor. Un buen trabajo, un carro, bueno, lo que usted en este momento tenga en su corazón y por lo cual usted está esperando durante mucho tiempo. ¿Qué más me dice entonces a mí la palabra? Dice, ten tu propia convicción, pero ¿delante de quién? Dice, delante de Dios. Usted recuerda la enseñanza que yo le di a usted cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en medio de la tempestad, tened fe en Dios. Eso es importante, que su convicción sea en Dios, que su seguridad, su certeza esté basada en Dios y su palabra, que fue el que hizo los cielos y la tierra. Entonces dice, dichoso, o sea, usted es feliz, usted estará contento porque todo lo que usted hace, todo lo que usted obra, hacia donde usted camina y hacia donde usted está, nada de eso lo condena. ¿Qué quiere decir? Que no encontrarás la respuesta. O sea, que si usted ha orado y no encuentra la respuesta, quiere decir que te condenaste a ti mismo. Esta condenación no es de que te vas a ir al infierno, no, es que no encontramos la respuesta. O sea, si yo confío en Dios y yo sé que Dios me está direccionando y yo sé que Dios me está guiando
Y esa decisión que yo tomé, podremos encontrar en ese transcurrir del tiempo, en ese tiempo que voy en el Cairo de Dios, voy a tener dificultades porque el enemigo se va a meter. El enemigo va a estar estorbando ese momento en que usted hizo la petición, en que usted solicitó al Señor una respuesta, y el enemigo se va a meter para que usted no encuentre la salida y la respuesta. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Recuerda lo que el ángel le dijo a Daniel? Desde el mismo momento en que tú dispusiste tu corazón e hiciste la petición, Dios te respondió. Pero tuve un tropiezo y llevo 21 días luchando contra las tinieblas, luchando contra ese tipo de cosas para poderte traer la respuesta. Pero independiente, no has dejado de orar, no has dejado de hacer las cosas, luego aquí está tu respuesta. Entonces, fíjese lo que me dice el Señor. La fe que tú tienes, tenla con la convicción delante de Dios de que lo que estás pidiendo no te va a condenar, no te va a poner en evidencia de que no recibes lo que estás pidiendo. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, vamos entonces a seguir hablando de un tema muy importante, que es lo que no es fe. ¿Qué no es fe? Pero para poder entender lo que no es, debo de saber las definiciones de la fe. Ya tuvimos la oportunidad de leer Hebreos 11 del 1 al 3. Estamos leyendo antes de nuestra pausa, estuvimos leyendo Romanos 14, 22. Vamos entonces a leer otro concepto acerca de lo que me habla la fe. Mira lo que dice la escritura. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si ves lo que me habla la palabra, vuelve y dice, la escritura dice, cerca de ti está la palabra, está la salvación, está la respuesta, está tu sanidad. ¿En dónde? Dice, en tu boca, si confiesas la palabra, y en tu corazón, si crees la palabra. Fíjate que son dos partes muy importantes de mi alma. Mi boca, que es la que pronuncia la palabra de fe, y mi corazón, que es con el que yo tengo el sentir, el sentimiento y el amor, y con la que yo creo. Yo creo con mi corazón, yo no creo con la boca, ni con la mente, porque la mente, pasan miles y miles de pensamientos sobre mi mente, y al final yo voy a terminar creyendo en lo que no es. Entonces fíjense que aquí, ¿qué me está diciendo el Señor? Que por la palabra de fe. Y la palabra de fe sale de tu boca y la crees en tu corazón. Si eso es así, date por bien servido, y lo que esperas lo recibirás. Y lo que no ves se te hará visible. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, son tres cositas, aunque en la Biblia me habla mucho de la fe, pero vamos a tomar estos tres conceptos. Apréndase usted estos conceptos. Hebreos 11 del 1 al 3, donde me dice que la certeza, la convicción de lo que no veo, pero que lo que yo espero y que pronto se me hará visible. ¿Ya? Y también dice que la fe, por la fe, también dice que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Fíjese que aquí dice, Hebreo dice por la palabra de Dios. Y aquí el Señor dice que la palabra de fe sale de tu corazón.
sale de tu boca, que la abras cuando la promulgues, cuando la confiesas y cuando la sientes y la crees con tu corazón. Ahí es importante que tú la creas. Es importante que en tu corazón esté la palabra de Dios. Bien, mire otra cosa que me enseña la palabra. Vamos a mirar, y aquí sí empezamos ya con lo del lapicerito. Sí, yo creo que estás copiando las citas bíblicas. Y vamos a mirar entonces qué no es fe, o la fe incorrecta, o la fe que colocamos nosotros en algunas obras, en algunos procederes que no tienen nada que ver con la Biblia. Y nosotros lo hacemos creyendo que eso es de Dios. Por tanto, ni vemos y tampoco recibimos la bendición de parte del Señor. ¿Qué no es fe? Fíjese que la palabra del Señor dice que la fe yo la creo en mi corazón y la confieso con mi boca. La palabra de fe. ¿Qué no es fe? Ustedes, ¿cuántas veces las personas, los hermanos o algunas personitas que escuchamos, les oímos decir que, mire, ¿sabe qué? Piense que lo va a recibir, piense que usted, que le va a ir bien, vaya segura, vaya confiada, mire, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama teoría del positivismo. Cuando nosotros le decimos a la gente, piense en lo bueno, mire, repítaselo, piénselo. Cuando nosotros trabajamos en eso, nosotros estamos usando una teoría del positivismo. Esta teoría dice, piénsalo y lo acertarás. Pero eso es de Dios, no, porque estamos usando unas cosas diferentes. Piense que usted es capaz, piense que usted lo sabe, piense que usted esto. No, no es usted, es la palabra de Dios la que hará en usted la respuesta y la convicción, porque la Biblia me dice que mi fe es puesta en la palabra, en las promesas de Dios. Luego, si usted de eso, de que constantemente se está repitiendo, como hay un librito que tuve la oportunidad de leer y viene ahorita a mi mente, es el único, son dos libros que a mí Dios me ha permitido leer. Uno se llama La Cuarta Dimensión y es este libro, que es un japonés, Dr. Cho. Él decía en su libro, embarácese de lo que usted tiene, de lo que usted quiere, perdón. Entonces, si usted quiere en su cuarto, usted quiere una bicicleta, quiere un escritorio, quiere una silla, embarazo. Imagínese que aquí está, imagínese que ya está el imagine. Esas cosas no son del Señor, porque eso no lo habla la Biblia. Y la gente se empezó a caminar bajo esa tercera o cuarta dimensión que se llama el libro, la cuarta dimensión del japonés Cho. Pero eso no es de Dios, eso tiene otros conceptos. Entonces yo no puedo tomar pensamientos de doctrinas o filosofías de hombre para poderlo traer a la palabra de Dios. Yo no puedo contaminar el reino de Dios con las cosas del mundo. Yo tengo que tomar las cosas de Dios y impregnarme todo mi ser con respecto a la palabra de Dios. No es fe, lo segundo, ¿qué no es fe? No es fe pensar y visualizar algo varias veces que las cosas se sucederán. Vuelvo y le repito, cuando la gente le dice, visualícelo, dígale que usted lo quiere verde, que usted lo quiere rojo, que usted lo quiere. Eso no lo dice la Biblia. La palabra de Dios sabe cómo determina eso, donde le están diciendo a usted, visualice, embarácese. Esas cosas se llaman metafísica. Por eso nosotros nos equivocamos cuando vamos a la presencia de Dios. Tomamos conceptos de los hombres, tomamos las cosas del mundo y queremos que Dios me responda cuando Dios es espiritual, cuando Dios no está de acuerdo con las cosas del mundo. Por eso si usted de esas personas
o usted ha recibido ese concepto en la denominación, o una persona que le dice, visualice el hombre que quiere que usted sea, que ese hombre que usted quiere pedirle a Dios, pídale que tenga esto. Eso se llama metafísica. La palabra del Señor actúa diferente. Dios le dará a usted lo que Dios sabe que usted necesita. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, las mujeres o el caballero que está pidiendo una mujer o un varón, Señor, que tenga esto y que tenga esto y que tenga esto y que tenga. O sea, usted simplemente está llevando o dejándose llevar por lo que usted desea, pero no por el anhelo verdadero del corazón de Dios. Porque qué tal que esa mujer que usted está pidiendo, ese varón, Dios se lo da, pero lo va a sacar del camino. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que usted se pierda o que usted esté con el Señor? Entonces, por eso no es fe. Cuando la gente dice visualice, pida específicamente, dígale qué color, al Señor hay que pedirle específicamente. Eso no dice la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Yo no he encontrado en la palabra de Dios ese tipo de conceptos. Eso se llama metafísica. Bien. Lo otro, la tercera parte o el tercer concepto que no es fe, es pensar que yo lo puedo, yo lo logro, yo lo puedo hacer, yo tengo el conocimiento, yo puedo hacer esto, claro, yo tengo la experiencia. O sea, empezamos a creer que yo puedo, que yo puedo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí no vemos al Señor. Es que yo puedo hacerlo. Yo estoy segura que yo lo haré. Es que eso es mamey para mí, perdóname la palabra. Eso es facilito. Eso es papaya servida y papaya comida. Empezamos a creer que nosotros lo podemos lograr bajo nuestros conceptos. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo, que yo lo puedo hacer. Yo estoy segura, yo estoy no sé qué. Viene ahorita a mi mente, cuando yo estaba haciendo quinto primaria, hubo un reinado en el colegio y escogieron a una muchacha. Y resulta que la muchacha dijo, yo sé que gano el reinado, porque a mí mi mamá me va a dar plata para eso, para que yo sea la reina del colegio. Y yo, porque yo y yo. Y cuando fue ella a decirle a la mamá, yo recuerdo que estaba ahí con ella, cuando le fue a decir a la mamá que la escogieron como reina, la mamá terminó diciéndole un pocotón de cosas. Y la mamá terminó diciendo un montón de cosas y ella, mire cómo quedó. Entonces, no es que yo, porque eso se llama humanismo. Cuando creemos que por mi propia humanidad, por mi propio concepto, por mi propia experiencia de años y años en el Señor, que yo puedo obtener las cosas, entonces para mí eso es ya todo dado y todo hecho, como dice la palabra. No es fe. ¿Qué no es fe? Es aquellas personas que han puesto su fe, su credibilidad, porque creen que andando con una pata de conejo, que porque tienen una imagen iluminada con un bombillito, porque tienen un color o porque esto, entonces eso me va a traer suerte y eso me va a abrir puertas y compuertas y voy a obtener los resultados. Eso se llama fetichismo. Cuando usted cree que las cosas y esas situaciones la van a llevar a usted a tener fe y a obtener eso que usted está esperando. ¿Qué no es fe? Cuando usted hace rituales, cuando usted va donde el brujo y el brujo le dice que se bañe con agua de no sé qué, que se tome esta agüita amarga, que haga esto, que ponga no sé qué cosas, la mata de sábila detrás de la puerta, eso se llama idolatría. Por eso la gente, muchas personas, no reciben lo que están buscando porque su idolatría es muy fuerte. Creen en cosas que la Biblia dice que no. Mi fe y mi esperanza debe ser puestas en la palabra de Dios. Cuando yo confío en la palabra de Dios, que es palabra de fe,
palabra que crea, palabra que sana, palabra que libera, entonces yo recibo lo que estoy buscando. Eso que yo espero, eso que yo anhelo, Dios me lo dará. Por eso, mire lo que no es fe, creer que las imágenes, que los rituales, que el agüita de no sé qué, que el agua bendita y todo este tipo de cosas, que es lo que le va a traer, eso se llama idolatría. Todos esos rituales y todas esas cosas que nos mandan a hacer a las personas que asistimos una vez a eso, porque yo una sola vez asistí, salí de allí burlándome de ese señor y mi hermana se enojó porque dijo, usted no cree en nada de eso. Le dije, no, yo no creo en nada de eso. Ese viejo es un mentiroso, porque si él fuera verdad lo que está diciendo, ¿por qué vive así y por qué tiene problemas con el alcohol? Entonces eso no es, sino que quiere sacarle la plata a usted, mija. Entonces no es fe adorar una imagen y esperar que esa imagen me conceda lo que yo estoy esperando, porque eso se llama idolatría. ¿Y qué dice el Señor? Que la idolatría no me dejará entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Le repito, la fe no es pensar siempre en lo bueno y esperar que siempre me vaya bien, porque eso se llama positivismo. La fe no es visualizar algo y repetírselo, repítalo hasta que usted se lo crea, porque eso se llama metafísica. La fe no es pensar que yo todo lo puedo porque tengo el conocimiento y porque tengo la destreza y la astucia, porque eso se llama humanismo. La fe no es pensar que yo llevo un objeto especial conmigo y eso me dará respuesta o suerte, porque eso se llama fetichismo. La fe no es hacer o cumplir algún rito, porque a través de ese rito obtendremos lo que pedimos, porque eso se llama hechicería. La fe no es adorar una imagen y esperar que esa imagen nos lo conceda, porque eso se llama idolatría. Entonces, ¿la fe qué es? Volvamos entonces a lo que me dice la palabra del Señor en Hebreos 11. La fe es la certeza y la seguridad de lo que yo espero. La convicción de lo que no veo, pero que sé que me va a llegar. Ahora, fíjense que aquí la palabra del Señor me está diciendo, si yo estoy usando alguna de estas cosas, de pronto puede haber otras, pero aquí lo que el Señor me está diciendo es que yo le debo de prestar atención es a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Escritura? La Biblia me dice que no puedo idolatrar, pues yo tengo que sacar de mí la idolatría. Tengo que sacar de mí. No es solamente el que usted tenga una imagen con una serie de altares y una serie de cosas, porque también puedo idolatrar al perro, también puedo idolatrar a mi esposo, a mis hijos, y esperando que mis hijos me den, esperando este tipo de cosas, cuando el Señor me dice que mi fe debe estar depositada en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. La Biblia me enseña que Jesucristo es el autor y el consumador de mi fe. Jesús hizo muchas cosas para que nosotros por fe fuéramos salvos, para que nosotros por la fe fuéramos justificados, en la fe fuéramos redimidos y para la fe fuéramos resucitados. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Si Jesucristo es el consumador y el autor de mi fe, ¿en dónde debo poner mi confianza? En Cristo, en Dios, en la obra de Cristo, para que Dios me entregue y me guarde para lo que dice el Señor. La fe solamente tiene que ver con Dios y con Cristo. Recuerda, vuelvo y le digo, recuerda lo que dice la palabra de Dios con respecto a que el Señor le dijo a sus discípulos, tened fe. A aquella mujer que le preguntó,
¿tú crees? Dice, sí creo. Dice, conforme a tu fe sea hecho. ¿Tienes fe? Sí. Tenla contigo, pero para con Dios. Esté convencida que esa fe, que esa seguridad será suficiente para que usted obtenga las bendiciones que estás esperando. No las ves, pero las estamos esperando. ¿Qué es fe? Es creer en lo que Dios ha dicho. Tener fe es creer en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha hablado Dios? Está en la Biblia. ¿Qué me dice el Señor? Está en la palabra de Dios. Si usted cree en lo que está escrito en la Biblia, usted es una persona de fe, porque cree en la palabra de Dios y en lo que está escrito allí en la palabra de Dios. Crea en lo que ha dicho el Señor. Fíjese que Jesús, si no estoy mal, en Juan 12, por allá en los capítulos, Juan capítulo 12, versículo 42 al 45, si no estoy mal, dice que Jesús no habla por su propia cuenta. Dice, yo hablo lo que mi Padre me dice, me mandó a hablar. O sea, ¿qué debo hablar y cómo lo debo decir? Son dos cosas que el Señor nos enseña ahí a través de Juan capítulo 12, del 42 al 45. Dice, yo hablo lo que mi papá me dijo que hablar. Y lo mismo dice el Espíritu Santo, yo hablo lo que Dios me dice que yo tengo que hablar. Yo no puedo hablar ni más ni menos, sino exactamente lo que Dios nos manda hablar. Por eso, vuelvo y le repito lo que dice Romanos 8:10, creo que 10:8, que es por la palabra de fe. Y la palabra de fe, por la palabra de fe, es que usted la pronuncie y la creas con tu corazón. Entonces, la palabra del Señor me está diciendo, ¿qué dice Romanos? Dice que la fe viene. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Óigame bien, oír la palabra de Dios. No oír a todos esos chicharacheros que le viven prometiendo a usted cosas en el nombre del Señor cuando no está escrito en la palabra de Dios. A todos esos hermanitos que han confiado en una profecía falsa, que han puesto su fe en algo errado y equivocado y que al final están desilusionados, desinflados y fuera del camino del Señor. La fe viene, dice la palabra, por el oír la palabra de Dios. Creer, la fe es creer en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué dice el Señor? Lo que está en la Biblia. La palabra de Dios es en la que usted tiene que creer. La palabra de Dios es en la que usted tiene que estar fundamentada. ¿Cuál es el fundamento de su fe? La palabra de Dios. Debe ser el fundamento de la palabra del Señor. Debe ser el fundamento de su fe, de su credibilidad, es y debe ser la palabra de Dios. La fe es la respuesta a la fidelidad de Dios que la podemos ver ilustrada ¿en dónde? En los héroes que nos enseña Hebreos. Noé, Abraham, Pablo, Sara, todas esas personas que en el libro de la fe o en la lista de oro de fe que me da en Hebreos 11, allí fueron hombres que creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en lo que Dios les había dicho. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que le fue dada la respuesta de lo que él estaba esperando. La palabra del Señor también es la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Se lo vuelvo a repetir. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea. ¿Dónde se cree? En el corazón. Que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Hablar de crea, fíjense que aquí hay dos elementos y dos conceptos importantes. Uno, dice, hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios y Él es uno solo, no son los diferentes dioses. Y que es un Dios personal que cumple las promesas. Créale. Y esa fe y esa credibilidad que usted pone en Dios, dice la palabra, dice, será remunerada. ¿Y qué es una remuneración? ¿Es un dinero o es una paga que se tiene después de haber hecho una actividad? Por eso, mire lo que dice el Señor. Si no tienes fe, si no estás convencida, uno, que Dios existe, pues entonces tú no vas a recibir lo que usted está esperando. Y vas a estar ahí, espere y espere y espere, y no vas a obtener lo que estás buscando. Por eso yo te invito, hermano, hermana, a creer en el Señor, a que te enseñen a desarrollar esa fe que tienes ahí, a que pongas tus ojos en el Señor y no en los hombres, porque estamos graves si creemos que el hombre es el que me va a solucionar los problemas. No. Entonces, Hebreos 11, Romanos 14, 22 y Romanos capítulo 10, versículo 8. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Recuerde que este tema estará dispuesto si usted lo quiere. Nosotros con todo el amor de Dios queremos que usted lo tenga para que usted lo recuerde. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.